Hola, el día de hoy vamos a trabajar en historia y español. Esta actividad que vamos a realizar la vamos a trabajar en el cuaderno de historia. Todas las actividades que realicemos la vamos a hacer en historia. Yo te voy a indicar cuando cambiemos de cuaderno. Bueno, te voy a pedir que observes el siguiente video del detective Paco. Vamos a ver qué es lo que nos dice Paco, porque con la información que obtengas de este video vamos a seguir trabajando. Pon mucha atención, por favor. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Proyectos Integradores. Yo soy Paco, detective, y acabo de llegar a un museo para aprender más sobre la conquista de México Tenochtitlan para ayudar a Alicia en su proyecto. ¿Les gustaría acompañarme? ¡Súper! Resolvamos este increíble misterio. En 1519, Hernán Cortés dirigió una expedición que iba de España hacia las costas del territorio mesoamericano. Al desembarcar en lo que hoy es el estado de Veracruz, fundó el primer ayuntamiento de América, al que llamó la Villarrica de la Veracruz. Y a partir de este momento dependería directamente de los reyes de España. Moctezuma, el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Cortés y envió mensajeros al encuentro de los españoles, con la instrucción de ofrecerles regalos a cambio de que abandonaran sus planes de llegar hasta Tenochtitlan. Sin embargo, los españoles siguieron adelante y llegaron a Tenochtitlan en noviembre de 1519. Cortés tomó prisioneros a Moctezuma, Cuitláhuac y otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Mientras tanto, en la Villarrica de la Veracruz, desembarcaron tropas españolas comandadas por Pánfilo de Narváez, quien debía detener a Cortés por haber intentado conquistar tierras sin su autorización. Cortés se enteró de esta noticia y decidió ir a enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado en Tenochtitlan. En ausencia de Cortés, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, lo que causó una rebelión. A su regreso, Cortés le solicitó a Moctezuma que pidiera a su gente que cesara el ataque contra los españoles. No hay certeza de cómo, pero muere Moctezuma ese día y asume el mando Cuitláhuac. Tras este suceso, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlan, pero fue descubierto y atacado por los mexicas. En esta batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido, siendo la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Por eso ellos le llamaron la Noche Triste. Fue entonces que Cortés regresó con más fuerza, mandó traer refuerzos para su ejército, ordenó la construcción de pequeños barcos de vela con cañones para navegar y se alió con otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlan. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlan y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron por alrededor de 3 meses, hasta que los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, quien asumió el mando después de la muerte de Cuitláhuac, logrando así la conquista de Tenochtitlan. Después de eso, los españoles iniciaron varias expediciones hacia el norte y sur de Mesoamérica y la colonización de la zona de Occidente. Entre 1534 y 1548 descubrieron yacimientos de plata en lo que hoy son Guerrero, Zacatecas y Guanajuato. Por ello se establecieron presidios, lugares cercanos a las minas, que los españoles usaban para defenderse de los ataques de grupos nómadas. También crearon establecimientos para los misioneros, quienes se encargaban de evangelizar a los indígenas del lugar y a cultivar las tierras para satisfacer las necesidades de los presidios. Una vez iniciado el proceso de colonización, los españoles llevaron a cabo diversas acciones para gobernar las áreas que habían conquistado. Una de ellas fue agrupar los pueblos en torno a nuevas aldeas. Así dio inicio el diseño de ciudades caracterizadas por una plaza central, una iglesia y calles rectas, tal y como siguen existiendo en los centros históricos de muchas ciudades de nuestro país.
La reubicación de las poblaciones indígenas hizo que muchas familias se integraran con otras que tenían tradiciones y lenguas diferentes, lo que favoreció que surgieran nuevas formas de nombrar las cosas, costumbres, valores e ideas. La corona española envió un grupo de frailes para convertir a los indígenas de los territorios conquistados a la religión católica por medio de la evangelización. Los frailes también se encargaron de la educación de los hijos de las familias indígenas de los estratos altos, enseñándoles a los niños religión, escritura, aritmética y canto, mientras que a las niñas las instruían en otras labores consideradas necesarias para ser buenas esposas y madres cristianas. Se fue desarrollando un mestizaje que generó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles, asiáticos y africanos. Estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos. ¿Qué les pareció, amigas y amigos? Creo que les debemos mucho a los españoles, porque gracias a ellos aprendimos bastantes cosas. ¡Lo logramos! Ya somos todos unos detectives. Nos vemos pronto para resolver otro interesante misterio. ¡Hasta pronto! Espero y le hayas puesto atención a Paco, que nos habló del proceso de la conquista de México Tenochtitlan y sus consecuencias. A continuación, antes de que realices el mapa del tiempo, te voy a presentar otros videos que nos hablan acerca del mismo tema. Te voy a pedir que prestes mucha atención, porque esos videos van a ampliar la información sobre este mismo tema. Quiero que pongas mucha atención porque con ellos puedes ayudarte para realizar la actividad. El tema lo puedes encontrar en tu libro de historia en la página 90 a 99 por si necesitas sacar alguna información que te sea relevante. También esta información que vamos a encontrar en esta página de la 90 a la 99 nos va a servir para realizar la siguiente actividad. Pon mucha atención a los siguientes videos que te voy a presentar, por favor. La conquista de México Tenochtitlán. En 1519, Hernán Cortés, un militar español, dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano. En Yucatán encontró a Jerónimo de Aguilar, quien había naufragado y vivía a las órdenes de un gobernante maya, por lo que había aprendido su lenguaje y le fue muy útil a Cortés como intérprete. Por el río Grijalva, en el actual Tabasco, los españoles combatieron contra los indígenas y al término del enfrentamiento, estos les regalaron algunas mujeres. Una de ellas, Malintzin, también llamada Malinche, era muy inteligente. Además, hablaba maya, náhuatl y pronto aprendió español, por lo que llegó a ser intérprete, consejera y compañera de Cortés. Al desembarcar en lo que hoy es el estado de Veracruz, Hernán Cortés fundó el primer ayuntamiento de América, que llamó la Villa Rica de la Veracruz, pues de esta manera dependería directamente de la corona española y dejaría de estar bajo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Moctezuma, el gobernante mexica, se enteró de la llegada de Hernán Cortés y envió mensajeros al encuentro de los españoles con la instrucción de ofrecerles regalos a cambio de que abandonaran sus planes de llegar hasta Tenochtitlán. Pero ante la riqueza de los regalos, los españoles se interesaron en seguir adelante y en el camino se aliaron con varios pueblos sometidos por los mexicas, que eran obligados a pagarles tributo. El descontento de estos pueblos facilitaría la derrota mexica. Cuando los españoles viajaban hacia Tenochtitlán, los indígenas totonacos invitaron a Cortés para que visitara al señor de Zempoala, con quien se alió. Posteriormente, los conquistadores siguieron su camino y formaron otras alianzas. Así se encontraron con los tlaxcaltecas, que no eran tributarios de los mexicas
y con quienes tenían una fuerte rivalidad. Tras perder algunas batallas en contra de los españoles, los tlaxcaltecas decidieron aliarse con ellos para terminar con el dominio mexica. Las alianzas de los españoles con los indígenas fueron determinantes para que cayera la Ciudad de México Tenochtitlán, pues los combatientes indígenas eran más numerosos que sus aliados españoles, lo que favoreció que ganaran las batallas. En noviembre de 1519, los españoles llegaron a Tenochtitlán, fueron recibidos por los mexicas y alojados en el palacio de Axayacatl. Para prevenir un posible ataque y asegurar su vida y la de su ejército, Cortés tomó prisionero a Moctezuma, Cuitláhuac y otros señores importantes, exigiendo el sometimiento del pueblo y un cuantioso tributo a cambio de ellos. Mientras tanto, en la Villa Rica de la Veracruz desembarcaron tropas españolas comandadas por Pánfilo Narváez, quien por orden de Diego Velázquez debía detener a Cortés por haber intentado conquistar tierras sin su autorización. Cortés se enteró de esta noticia y decidió ir a enfrentarlos, dejando a Pedro de Alvarado encargado de Tenochtitlán. En ausencia de Cortés, durante una fiesta en honor a Huitzilopochtli que se celebraba en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado decidió atacar a los mexicas, lo que causó una rebelión. A su regreso, Cortés le pidió a Moctezuma que tranquilizara a su pueblo, pero cuando enfrentó a la multitud no fue escuchado y lo hirieron de muerte. Tras este suceso, el 30 de junio de 1520, Cortés intentó huir de Tenochtitlán, pero fue descubierto y atacado por los mexicas, camino a Tlacopan, hoy Tacuba, en la Ciudad de México. En esta batalla murieron muchos españoles y perdieron la mayoría de las riquezas que habían obtenido, siendo la peor derrota que tuvieron durante la conquista. Por eso ellos la llamaron la Noche Triste, aunque para los mexicas fue una noche de triunfo. Fue entonces que Cortés mandó traer desde la Villa Rica de la Veracruz más hombres, caballos y armas para reforzar su ejército. Ordenó la construcción de bergantines, que eran pequeños barcos de vela con cañones, para navegar y poder combatir a los mexicas en el lago de Texcoco. Y también se alió con otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlán, como los Huexotzincas, los Chalcas y los Otomíes. Además de sus armas, caballos y aliados indígenas, los españoles contarían con otro aliado sin saberlo, la viruela. Esta enfermedad, hasta entonces desconocida por los indígenas, atacó a la población. Eran tan pocos los habitantes que no se habían contagiado que apenas podían alimentar y cuidar a quienes sí lo estaban. Algunas personas huyeron por miedo al contagio. Así se desintegraron familias y poblaciones enteras quedaron deshabitadas, por lo que la epidemia de viruela favoreció la conquista. Luego de la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac asumió el mando, pero al poco tiempo murió víctima de la viruela y fue reemplazado por Cuauhtémoc. En mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlán y bloquearon el suministro de alimentos y agua. Los mexicas resistieron el sitio por alrededor de 3 meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc, logrando así la conquista de Tenochtitlán. Expansión y colonización de nuevos territorios. Después de la conquista de Tenochtitlán se iniciaron varias expediciones hacia el norte y sur de Mesoamérica,
con dos objetivos principales: la búsqueda de metales preciosos como oro y plata y la evangelización. La colonización de la zona de Occidente comenzó cuando Cortés mandó a Cristóbal de Olid a Tzintzuntzán, lugar de colibríes, en el actual estado de Michoacán. En tanto, Nuño Beltrán de Guzmán exploró lo que hoy son Jalisco y Zacatecas y fundó la ciudad de Guadalajara en 1530. Los pobladores buscaron un mejor lugar y fundaron en forma definitiva la ciudad de Guadalajara en 1542. Entre 1534 y 1548 se descubrieron yacimientos de plata en lo que hoy son Taxco, en Guerrero, Zacatecas y Guanajuato. Por ello se establecieron presidios, lugares cercanos a las minas, que los españoles usaban para defenderse de los ataques de grupos nómadas, así como misiones que resultaron fundamentales para la colonización de los territorios del norte. Los frailes se acercaron a los grupos nómadas de esta región para evangelizarlos, pero el proceso fue muy lento y no se consiguió en todas las regiones. Por su parte, Pedro de Alvarado inició una expedición hacia el sur en busca de metales preciosos y exigió a los mayas que le entregaran riquezas, motivo por el que se enfrentó con ellos. Evangelización: predicar y propagar los evangelios y la fe cristiana en un lugar. Misiones: establecimientos ubicados en las zonas que se exploraban y dominaban. Allí habitaban los misioneros, quienes se encargaban de evangelizar a los indígenas del lugar y a cultivar las tierras para satisfacer las necesidades de los presidios. Fraile: miembro de una orden religiosa que se dedica a predicar el evangelio fuera de los monasterios. Vivía solo con lo necesario que obtenía de donaciones y limosnas. Mestizaje e intercambio cultural. Una vez iniciado el proceso de colonización, los españoles llevaron a cabo diversas acciones para gobernar las áreas que habían conquistado. Una de ellas fue reubicar los pueblos y agruparlos en torno a nuevas aldeas. Así dio inicio el diseño de ciudades caracterizadas por una plaza central, una gran iglesia y calles rectas, tal y como siguen existiendo en los centros históricos de muchas ciudades de nuestro país. La reubicación de las poblaciones indígenas hizo que muchas familias se integraran con otras que tenían tradiciones y lenguas diferentes, lo que favoreció que surgieran nuevas formas de nombrar las cosas, costumbres, valores e ideas. La corona española envió a un grupo de frailes para convertir a los indígenas de los territorios conquistados a la religión católica por medio de la evangelización. Estos religiosos se propusieron transformar las creencias de las culturas originarias, por lo que en cada poblado establecieron un convento con su respectiva iglesia y fomentaron el culto a un determinado santo en cada pueblo. Esto contribuyó a generar una nueva identidad y a resaltar el papel central que se le daba a la iglesia. Los frailes también se encargaron de la educación de los hijos de las familias indígenas de los estratos altos, enseñándoles a los niños religión, escritura, aritmética y canto, mientras que a las niñas las instruían en otras labores consideradas necesarias para ser buenas esposas y madres cristianas. Como consecuencia de la nueva organización y la enseñanza, las creencias y formas de vida de los indígenas se transformaron. Aunque sus dioses fueron reemplazados, no todas las creencias indígenas desaparecieron. Algunas se integraron con la nueva religión. Un ejemplo de esto que prevalece hasta nuestros días es la celebración del Día de Muertos, que integra creencias indígenas y cristianas sobre la muerte. A pesar de que había restricciones para viajar de Europa a América, a mediados del siglo XVI, la población española había aumentado a 20,000 habitantes. En las ciudades donde se establecieron, construyeron catedrales y edificios de tipo europeo. Sin embargo,
Estas construcciones adquirieron un aspecto propio por los materiales que se utilizaron y sobre todo porque fueron hechas por los indígenas. A mediados del siglo XVI, muchos pobladores españoles hablaban náhuatl u otras lenguas originarias. Además, muchos nobles indígenas se habían hispanizado. El español que se habla en México es resultado de este proceso de mestizaje cultural, pues tomó muchas palabras de las lenguas originarias, por ejemplo, del náhuatl, chocolate, guajolote, jitomate, chile o metate. Otras palabras se incorporaron de las lenguas que se hablaban en las Antillas y fueron traídas por los españoles, como mamey, barbacoa, canoa o hamaca. El matrimonio y el bautismo de indígenas fueron muy importantes para consolidar la evangelización. Así se fue desarrollando un mestizaje que generó una nueva sociedad en la que convivieron indígenas, españoles, asiáticos y africanos. Estos últimos fueron traídos por los europeos como esclavos. El mestizaje trajo consigo la introducción de nuevas actividades económicas como la ganadería y el cultivo de trigo o de azúcar, lo que influyó en el tipo de alimentos que se consumían, ya que la cocina indígena incorporó los ingredientes europeos y a su vez la cocina europea incluyó los ingredientes americanos, transformando los sabores originales. Las celebraciones populares están llenas de elementos que son producto de nuestro mestizaje e intercambio cultural. Los altares del Día de Muertos, por ejemplo, ofrendan comida, bebidas y flores. Pausa el video para que realices esta actividad, por favor. ¿Listo? ¿Ya realizaste el mapa del tiempo? Muy bien, vamos a continuar. A continuación está apareciendo la ruleta de las emociones y vamos a reflexionar un poco acerca de cómo se pudieron sentir los indígenas y los españoles en estos tiempos y qué los pudo hacer sentir así. Para esto te voy a pedir que hagamos dos cosas. Vamos a poner en el cuaderno la palabra indígenas y del otro lado la palabra españoles. Y vamos a dibujar una carita de cómo crees que se sintieron los españoles en ese tiempo y una carita de cómo crees que se sintieron los indígenas ante estas situaciones. Pausa el video para que realices la actividad. ¿Listo? ¿Ya identificaste cómo se pudieron haber sentido tanto indígenas como españoles con esta situación? Muy bien. A continuación, te voy a pedir que en tu cuaderno anotes la siguiente pregunta que está apareciendo aquí, que dice, ¿qué se nos ocurre que podrían haber hecho para no ir a la guerra? Da respuesta a esta pregunta, por favor, con tus propias palabras. Cuéntanos, ¿a ti qué se te ocurre qué podrían haber hecho los indígenas y los españoles para no ir a la guerra? Pausa el video para que le dé respuesta a la pregunta. Muy bien, después de haber dado respuesta a esta pregunta, está apareciendo dos recuadros, en donde vamos a llenarlo de la siguiente manera. Te voy a explicar. Dice, completa el siguiente formato escribiendo las consecuencias de los principales eventos de la conquista de México Tenochtitlan. En el recuadro del lado izquierdo aparece los eventos de la conquista. ¿Cuáles fueron las causas para conquistarlos? Solamente vamos a identificar 5. Y del lado derecho aparecen las consecuencias. Vamos a anotar cuál fue la causa de la conquista y qué consecuencias tuvo cada una de ellas. Para esto, puedes apoyarte en los videos que te mostré o puedes consultar tu libro de historia de la página
90 a la página número 99 para poder llenar este formato. Pausa el video para que lo realices, por favor. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. A continuación, está apareciendo aquí un recuadro que dice: promover una cultura de paz. Lee atentamente las preguntas y contesta lo que se te pide. En este recuadro vamos a llenar lo siguiente. La primera pregunta dice: ¿en qué momento podemos parecernos a los indígenas? Con lo que ya observas en los videos, que es lo mismo que aparece en tu libro, puedes dar respuesta a esta pregunta. La siguiente es: ¿en qué momento podemos parecernos a los españoles? Y la tercera pregunta es: ¿qué podemos hacer para promover una cultura de paz? Vas a reflexionar acerca de estas tres preguntas y les vas a dar respuesta con tus propias palabras. Pausa el video para que realices la actividad. Ahora es momento de trabajar en el cuaderno de español. Aquí está apareciendo una imagen en donde nos dice: clasifica las siguientes oraciones registrando lo que son preguntas y lo que son respuestas. Circula sus signos de puntuación. ¿A qué se refiere con los signos de puntuación? Con los signos que se utilizan para realizar preguntas. ¿Recuerdas cuáles son? Entonces vas a encerrarlos con el color que tú prefieras. Vienen 6 preguntas y respuestas. En el formato, del lado izquierdo aparece preguntas y del lado derecho aparecen las respuestas. Tú vas a clasificar de estas 6 cuáles son preguntas y cuáles son respuestas. Recuerda, puedes pasarlo a tu cuaderno o, si tienes la posibilidad, puedes imprimirlo y pegarlo en tu mismo cuaderno. Vuelve a pausar el video para que realices la actividad. Vamos a continuar trabajando en el cuaderno de español. A continuación, te voy a presentar un video para recordar lo que es una entrevista. Este tema ya lo trabajamos días anteriores. En el video solamente es para recordar. Pon mucha atención porque después de que veas el video, me vas a escribir un aspecto que te haya llamado la atención de este. Como título de esta actividad vas a poner: lo que me llamó la atención del video. Y ahí me registras qué es lo que más te llamó la atención sobre el video, que se llama Función y características de la entrevista. Pon mucha atención al siguiente video, por favor. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyectos Integradores. Yo soy el reportero Iván López. El día de hoy tenemos un invitado especial. Con ustedes, Paco, el niño detective. Bienvenido al programa, Paco. Me comentaron que me harás una serie de preguntas. Sí, estoy muy emocionado, Iván. ¡Súper! Empecemos. Iván, ¿nos puedes explicar qué es una entrevista y cuál es su función? ¡Claro! La entrevista nos ayuda a conocer e investigar más acerca de algo que nos interesa saber, a recopilar información y a aprender sobre la experiencia y sabiduría de otras personas. ¿Y cuáles son las características de la entrevista? Una entrevista es una conversación entre dos o más personas para obtener información sobre un tema en específico mediante una serie de preguntas. Durante la entrevista se juegan dos roles. Hay un entrevistador, que es quien dirige la conversación y hace las preguntas necesarias para obtener la información. Y también hay un entrevistado, que es el experto o la persona que sabe acerca del tema en cuestión, y se encarga de responder las preguntas, brindando argumentos o experiencias. Ahora que lo pienso,
La conversación que estamos teniendo ahorita es una especie de entrevista. Tú eres el entrevistador, Paco, porque me estás haciendo preguntas sobre un tema que te interesa saber. Y yo soy el entrevistado, porque conozco del tema y estoy respondiendo a tus preguntas. ¡Wow! Yo tampoco lo había pensado. Tienes razón, Iván. Y platícanos, ¿qué más necesitamos para hacer una entrevista? Para hacerla, es importante llevar una guía de entrevista, es decir, una hoja en la que están escritas aquellas preguntas que previamente fueron pensadas y estructuradas para obtener la información que queremos. ¡Interesante! Y todas las preguntas que se hacen durante Espero y hayas prestado atención. A continuación, está apareciendo otro formato que vamos a llenar. Te vuelvo a comentar. Puedes hacerlo en tu cuaderno, copiarlo a tu cuaderno, o si tienes la posibilidad en casa, puedes imprimirlo. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y dice así: características de la entrevista. Registra a continuación las características más importantes de una entrevista. Y aparece ese recuadro que vas a llenar con las características más importantes. Puedes tomarlas del video que acabas de ver o puedes consultar los apuntes que tienes acerca de la entrevista. Cualquiera que sea tu decisión, si lo quieres hacer del video anterior o de lo que ya hemos trabajado anteriormente sobre este tema. Pausa el video para que realices esta actividad, por favor. Muy bien. Para terminar el día de hoy nuestras actividades, vamos a realizar lo siguiente. Como pudiste observar, Paco el detective entrevistó a nuestro amigo Iván López, que es un reportero. Vamos a recordar un poquito y hablar acerca de la entrevista. Como ya escuchaste, la entrevista es necesario siempre contar con un entrevistador, que es quien realiza las preguntas, y un entrevistado, que es quien va a contestar estas preguntas. Por lo general, siempre se realiza una entrevista a una persona que tenga conocimiento acerca del tema. Ya lo mencionó Paco, puede ser un especialista en el tema o que conozca del tema, puede ser a tus papás, puede ser a los maestros o alguna otra persona que sepa de lo que le vamos a preguntar. Pero también es importante que se elabores una guía antes de realizar una entrevista. Tú ya habías trabajado en la elaboración de una guía previa a realizar una entrevista. Y recordemos que la entrevista cuenta con dos cosas, en donde
se realizan dos tipos de pregunta. Las preguntas cerradas, que lo menciona Iván, son las que solamente te dan opción a contestar sí y no. O también son aquellas preguntas en las cuales vas a contestar un dato en específico. Te pongo un ejemplo. ¿Vas a la escuela? Sí y no. Esta es una pregunta cerrada que te da las dos opciones de contestar sí y no. Pero también dentro de las preguntas cerradas puede existir la de ¿cuántos años tienes? 30 o 9. Solamente te da opción de contestar una sola cosa. No importa que sea diferente si entrevistas a dos personas, pero estás realizando una pregunta cerrada porque le estás dando opción a que te conteste un dato en específico. ¿Cómo te llamas? Te va a dar su nombre. Al contrario de las preguntas abiertas, es cuando te dan la opción para contestar ampliamente. Esta es la diferencia. Preguntas cerradas solamente te da opción de contestar algo en específico o con un sí y un no. Y las preguntas abiertas, pues la respuesta puede ser muy amplia acerca de lo que le hayas preguntado. Por ejemplo, una pregunta abierta es ¿cómo fue tu infancia? Ahí le estás dando tu apertura a que te conteste con una respuesta muy amplia, porque la infancia de esa persona pudo ser muy divertida, pudo ser aburrida, dependiendo la situación, pero te va a dar una respuesta muy amplia. A continuación, y como última actividad, te presento esta imagen que vamos a realizar. Igual, la puedes copiar en tu cuaderno o imprimirla si tienes la posibilidad de hacerlo en casa. Dice, piensa en tu artista favorito y escribe 5 preguntas que le quisieras hacer y las respuestas que crees que te daría. Asegúrate de remarcar con color todos los signos de puntuación. Vas a hacer 5 preguntas. La tabla nos da la opción para escribir las preguntas. Recuerda, márcame con rojo los signos de puntuación que se utilizan para realizar las preguntas. Tú ya sabes cuáles son, porque ya trabajamos con preguntas. Entonces, vas a remarcarlas de diferente color, que es rojo, para que se identifiquen. Entonces, vas a realizar las 5 preguntas y del lado derecho viene la opción de para la respuesta. Tú vas a poner también la respuesta. Como dice aquí, ¿cuál crees que sería la respuesta que él te daría? Estas son las únicas actividades que realizaremos el día de hoy. Que tengas un excelente día. Hasta luego.